¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? Hola, hola. Muy bien, excelente. Bastante bien. Qué bueno. De nuevo este espacio, esta conexión para poder compartir la noche de hoy el tema que hemos anunciado ya hace unos días referente a la inteligencia emocional y a un tema que para mí fue de mucha atención, el de la reingeniería cerebral o de pensamiento, si se le puede llamar también así. Entonces, bueno, aquí tenemos ya varias conexiones que con mucho gusto les doy la bienvenida a este espacio, así como también para ti, Mayreli, la bienvenida a este espacio como psicóloga, como especialista, que nos vas a poder acompañar hoy y nos vas a conducir en el tema que acabo de mencionar, de la inteligencia emocional. Todo esto como antesala a nuestro programa de formación de liderazgo que comenzaremos este sábado en horas de la mañana con 3 talleres importantes como son el liderazgo de inteligencia emocional, el de reingeniería cerebral o del pensamiento y el de empoderamiento. Son 3 talleres que forman parte del programa de formación del liderazgo que hemos llamado liderazgo inteligente, para darle un nombre al programa completo de formación de 3 talleres. Entonces, bueno, hoy estamos en este espacio para conversar o compartir acerca de inteligencia emocional y reingeniería cerebral. Entonces, a todos los que están conectados ya, bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Es un gusto que estén todos aquí conectados y esperamos en pocos minutos poder tratar este tema con Mayreli, nuestra psicóloga clínico especialista. Mayreli coordina el grupo de psicólogos del Sistema Integral, se llama así, Mayreli, Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de San Diego, Estado Carabobo. Además también es terapista con consultas privadas, tiene experiencia también en trabajo social, atendiendo a mujeres y a niños en situación de calle. Y así como eso, la experiencia profesional que acompaña a Mayreli en diversas áreas. Para mí es un gusto, es un honor poder estar hoy acá una vez más con ella como especialista que nos pueda acompañar y guiar en este tema que mencioné ya, que es el de inteligencia emocional y reingeniería del pensamiento. Mayreli, dejo el espacio para ti, para que nos hables y nos expliques más o menos qué es esto. Cuando hablamos de inteligencia emocional, de cuántas inteligencias podemos hablar y por qué se habla, a qué se le llama inteligencia emocional. Comencemos por ese punto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Para mí también es un honor, líder, poder estar en este espacio y ser parte también de este programa de formación de liderazgo con inteligencia emocional. Qué importante y qué virtud es el añadir a ese valor agregado a nuestros conocimientos espirituales la inteligencia emocional o ese plus de poder manejarnos y relacionarnos en todos los aspectos y los ámbitos sociales. Así que muy encantada. Y sí, realmente cuando hablamos de la inteligencia emocional, anteriormente se podía medir la inteligencia por, digamos, el coeficiente intelectual, una prueba por ahí de matemática, lógica, y era la forma como se podía evaluar o se podía decir, ah, mira, tú tienes esta inteligencia, tú no posees esto, y al pasar del tiempo realmente, y en este momento nos damos cuenta que hemos tenido una transición como seres humanos, y lo que realmente determina muchas de nuestras decisiones, o lo que realmente nos lleva a tomar decisiones, con qué persona me caso, por qué viajo, por qué no viajo, qué compro, por qué no compro, tiene mucho que ver realmente con las emociones, y tiene muchísimo que ver, por supuesto, con nuestra inteligencia emocional. Y es que al hablar de la inteligencia emocional, nos referimos sin duda a esta capacidad que tenemos de reconocer nuestras emociones, las emociones ajenas, las emociones de otros, ¿okay? Las emociones que no son propias, y saber gestionarlas cada una de ellas. Como valor agregado también a este proceso de inteligencia emocional, el entender cuando hay un cambio, algo que no esperábamos, una situación que es, digamos, que no se esperaba, algo que cambió por completo, la forma como se reacciona, la forma como se responde a ese tipo de cambios tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo Imprevisto. respondemos? ¿Cómo respondo a un imprevisto? ¿Cómo respondo a un cambio de planes? Algo que no está en mi control.
¿Cómo respondo a un cambio de planes? Y la forma, por supuesto, en que se da eso tiene que ver mucho con nuestros patrones de pensamientos, nuestras creencias, con esta forma de crianza incluso desde la infancia. Y al llegar en una etapa es importante hacer esto que se llama reingeniería cerebral o reingeniería del pensamiento, que es reestructurar a través de la identificación o a través, por supuesto, de lo que es la programación neurolingüística, el poder conocer exactamente cuáles son estas emociones o estos factores que te impiden desarrollarte, desenvolverte o ser más efectivo y asertivo comunicacionalmente, emocionalmente, en las relaciones, en los emprendimientos, a nivel laboral, a nivel familiar, y reestructurar lo que no funciona para incorporar nuevas formas de pensamiento. Yo le llamo a eso un rediseño de pensamiento. Algo que ya tú puedes identificar, un patrón, que vamos, no está funcionando para ti en este momento, incorporar uno nuevo, hacer una variación, incorporar un cambio. Existen diferentes tipos de elementos que acompañan lo que es la inteligencia emocional, el autocontrol o este proceso de conocerse, de saber, el autoconocimiento. En primer lugar, el autoconocimiento de ti mismo, el saber exactamente, el poder identificar las emociones que tienes tú, los sentimientos que tú tienes, cómo cada una de estas emociones o cada uno de estos sentimientos pueden influirte y cómo ellas afectan tu ánimo, la forma en que respondes a las diferentes circunstancias, el autocontrol, la forma, por supuesto, como tú regulas las emociones. Me gusta mucho más hablar incluso de manejo, de gestión de tu emoción, que solamente de controlarlas. Y eso hace un sentido totalmente diferente porque tú puedes saber cuál es la emoción que usualmente te está dominando y que es necesario cambiar y incorporar. Es importante, de alguna manera, nosotros conocer o tener inteligencia emocional para poder desenvolvernos en los diferentes ámbitos, a nivel laboral, a nivel económico, en las elecciones que hagamos, a nivel de emprendimiento. Por supuesto, cuando vayamos a conectar, oye, ¿con qué persona yo puedo casarme? ¿Con qué persona puedo estar? ¿Cuáles son los emprendimientos a hacer? Decisiones económicas. Con una inteligencia emocional tú vas a poder saber entenderte a ti mismo, entender a las demás personas y de esa forma o de esa manera saber cómo responder. Sabes que hablaba estos días con mi equipo de trabajo, Mayreli, y yo decía algo como esto. Yo le decía que debemos aprender a gestionar las emociones. Y eso es parte de lo que es la inteligencia emocional, donde yo puedo ciertamente detectar, reconocer mis emociones, detectar qué las activa, evaluar cómo reacciono con esas emociones y ahí entonces gestionar y entonces reaccionar como conviene y no como provoca. Le decía yo al equipo. Yo decía, es más como conviene y no como provoca. Pero le decía, desde mi punto de vista, más importante que gestionar las emociones es cambiar la forma de pensar. Yo decía, porque si yo cambio la forma de pensar, cambio la forma de sentir. Por lo tanto, me voy a tener que preocupar menos por gestionar las emociones. Correcto. Porque ya me fui a la raíz del pensamiento. Dime si estoy errado en esto. Realmente es así, funciona todo desde el pensamiento y es increíble cómo tú puedes, por eso sale una reestructuración, una reingeniería del pensamiento, porque todo parte desde el pensamiento. La forma como tú decides pensar tiene que ver con la forma como tú sientes y al final la forma como tú te comportas, las acciones que tienes. Cuando hay acciones que tú puedes identificar, acciones que puedes reconocer que no funcionan, que no son funcionales para ti, es importante irse a la raíz, a ese pensamiento. ¿Para qué? Inicialmente para identificarlo. Existen dos formas de responder a una situación que puede desestabilizarte y una de ellas puede ser reaccionando o respondiendo. Cuando tú reaccionas ante una situación, sin duda es tu emoción la que te está controlando, mientras cuando tú decides responder ante una emoción, tú estás por encima de la emoción. Ahora, ¿cuál es la forma de poder responder y no reaccionar? Conociéndote primeramente, poder tener autocontrol y reconocer en ti lo que quizás tú puedes saber que vamos a decir es tu fortaleza y también tu debilidad. Y también, por supuesto, la inteligencia emocional trabaja con la automotivación, ¿sí? Con el sentido de poner la emoción en tus metas, poner la emoción en el objetivo, en la visión, en lo que vas a lograr,
en lo próximo y en lo siguiente. Y muy importante en la inteligencia emocional es el reconocimiento de tus propias emociones y el reconocimiento de las emociones de los demás. Y esto se llama empatía. ¿Por qué es importante el desarrollo de la empatía? Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a desarrollar un negocio, voy a desarrollar un ejemplo, voy a tomar una acción para concretar o definir algún negocio con alguien, y verbalmente puede estar expresándome que voy a tener bastantes ganancias, pero en su lenguaje corporal, no el verbal, me incorpora otro tipo de respuesta. Con inteligencia emocional yo puedo sencillamente percibir, esta no es sencillamente la razón, aunque puedo estar escuchando algo, pero estoy percibiendo otra cosa. Esto funciona para las relaciones de pareja. Realmente te amo y puedes percibir que no hay acciones o no hay un lenguaje corporal que corresponde a esto, y cuando tú puedes reconocer tus emociones, puedes reconocer la de otros, y de esa manera es saber cómo responder, qué relaciones, qué conexiones, por supuesto, tener, porque vas a saber cómo entender y cómo relacionarte, cómo comentar. Muy importante el desarrollo de las relaciones interpersonales o de las habilidades sociales, porque tú vas a poder tener esta inteligencia verbal en el conocer lo que a través de la palabra de alguien tú percibes, tú entiendes, tú conoces, y poder manejar tus relaciones, poder elegir de forma inteligente. Ya no son las situaciones pasándote a ti, sino tú un paso muchísimo más adelante. Por eso se habla que los líderes son personas con inteligencia emocional, porque tienen de alguna manera la capacidad también de poder dirigir, de poder liderizar, de poder ejercer influencia, y sin duda eso se reduce a inteligencia emocional, no con una intención de manipular o de hacer daño, sino bajo un liderazgo positivo, de hacer un crecimiento, de emprender y, por supuesto, al final del día tener crecimiento. Todo sin duda nace en la forma como se piensa, cómo tú percibes las relaciones, cómo tú puedes pensar acerca de ti y qué tan consciente estás acerca de tus emociones, qué reconoces que debes modificar, qué reconoces que necesitas un poco más apoyo para sin duda poder gestionarla, para poder trabajar sobre ella, porque todos estamos en ese camino de autoconocernos y a la misma vez de saber qué hacer con lo que tenemos. Quiere decir que antes, cuando hablábamos de inteligencia, a veces lo vemos como la capacidad de comprender una ciencia. Pero soy inteligente si comprendo matemáticas, si comprendo lenguaje, y lo vemos hasta ahí nada más. Pero cuando hablamos entonces de inteligencia emocional, podemos hablar de la capacidad de comprender el mundo, de comprender el entorno, comprender el ambiente y, por supuesto, entonces gestionar la mejor relación con ese entorno, tanto los seres humanos como todo lo que me rodea. Sería algo como esto, hablando entonces de inteligencia emocional, esa capacidad de comprender el mundo que me rodea, por así decirlo. Comprender el mundo desde la emoción, desde el percibir cómo tú te sientes enfrente al mundo, qué es lo que influye al tú tomar una decisión. Increíblemente han habido investigaciones que demuestran que tomamos realmente decisiones no precisamente por una inteligencia o un coeficiente intelectual, sino por una emoción. Entonces, cuando tú puedes reconocer exactamente qué tan importante es tu emoción, tú vas a poder tomar decisiones mucho más acertadas, porque te vas a conectar con el mundo con una percepción adecuada. Fíjate que yo puedo conectarme, puedo tener una percepción que hay personas que son desconfiadas o que las personas son malas, por ejemplo, un concepto, todos los hombres son malos, entonces yo no me relaciono, no establezco un contacto a raíz de un patrón de pensamiento o a raíz de una estructura de pensamiento que me hace limitar. Cuando voy a conectar, vamos con relaciones, por ejemplo, no logro hacerlo, es imposibilitante, pero ¿cómo se hace un desbloqueo o una reingeniería, un cambio, un rediseño del pensamiento, identificando eso que es un obstáculo, que es un impedimento, para darle un sentido diferente? Así que conectar, sin duda, con el mundo exterior desde la emoción, desde el saber lo que tú sientes, desde el tener empatía con los demás, con lo que los demás sienten, y sobre todo no permitir que una emoción pueda dominarte sobre ciertas decisiones, sino permitirte que seas tú en control sobre ellas. Eso también es parte de la inteligencia emocional, el reconocer. Me gustó mucho que dijiste, tengo dos formas de actuar, bien sea una reacción o una respuesta. Y nos dijiste que hay dos, se define de manera diferente reacción que respuesta.
Digamos que reacción es más emocional y respuesta puede ser un poco más racional. ¿Sería así? O sencillamente, bueno, Cuando, pensar un poco más antes de reaccionar. Cuando hay respuesta, es increíble el poder que tiene el autoconocimiento. Cuando tú te autoconoces a ti mismo y podemos decir, mira, pero yo me conozco, yo tengo tal edad, me llamo tal, vivo tal lugar, y no tiene mucho que ver con eso. Realmente el conocerte tiene que ver con conocer tus fortalezas y tus debilidades. Cuando tú estás en una situación y tú respondes o reaccionas, cuando tú decides responder, tiene mucho que ver cuando tú conoces, por ejemplo, hey, yo tengo un carácter muy volátil y en este momento siento que esto me está sobrepasando un poco más, así que voy a tomar un momento de distancia. Hey, estoy siendo inteligente emocionalmente porque no estoy permitiéndome responder, aunque quizás tengo las ganas, aunque quizás tengo la fuerza, aunque quizás tengo el empeño, y por permitirme conocerme, puedo responder y no reaccionar. Cuando yo no me conozco, no voy a poder tener inteligencia emocional. Y cuando hablo de un proceso de autoconocimiento, es un proceso de hacer consciente mucho contenido inconsciente acerca de nosotros, conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras habilidades y, como siempre digo, caminar por la vida con ellas. Sí, saber entendiéndolas. Soy buena en esto, no soy tan buena en esto, pero estoy haciendo. Y eso es lo más importante, el poder reconocer lo que estás sintiendo, el poder reconocer lo que estás haciendo y funcionar en base a eso. Te iba a preguntar o hacer referencia a esto. Si bien puede ser inteligencia, me aparto un momento si algo me está afectando. Yo creo que no es tampoco la acción más apropiada evadir por completo y retirarme de todo. Pienso que lo mejor sería entonces más bien entrar en un proceso de rediseñar, de desbloquear, de hacer esa reingeniería del pensamiento. Si algo me está afectando, tal vez me retiro un momento para poder tomar un control Una calma. la gestión de mis emociones y calmar, más no No huir, evadir, exacto. no No, evadir, no nunca la evadir, propuesta será evadir, no, sino más bien enfrentar. Y eso también enfrentar. funciona como la inteligencia emocional. Ahora te pregunto, Mayreli, ese taller que vamos a dar en este programa de formación que estamos ofreciendo para liderazgo inteligente, y hablamos entonces de reingeniería cerebral, y hablamos de liderazgo con inteligencia emocional, ¿cuál es el beneficio para el que participe? O sea, ¿en qué me beneficia a mí como líder, como persona, el poder aprender entonces estas técnicas o no sé cómo lo vas a abordar, este proceso de reingeniería cerebral? ¿Cuál es mi beneficio y por qué debo entonces asistir a este entrenamiento? Esta es la parte más maravillosa porque lo que ofrece, lo que nos permite el conocimiento de la ingeniería, de la reingeniería cerebral o de esta inteligencia emocional, primero es el poder conocerte a ti misma, el poder, por supuesto, brindarte herramientas de autocontrol, el poder de alguna forma también generar técnicas de resolución de conflicto ante situaciones que parecen ser un poco apremiantes, el poder reconocer o identificar factores que pueden estar obstaculizando o impidiéndote en este momento poder, digamos, hacer este cambio de pensamiento. ¿Cuáles son esos patrones pasados, antiguos, anteriores? Identificarlos para modificarlos. Es tan vital porque si quieres ser un líder es importante desarrollar inteligencia en las emociones. La forma como nos relacionamos con las demás personas es vital. Nuestros contactos, el contacto mío con las demás personas es lo más maravilloso que yo puedo tener. No hay cosa más valiosa en el mundo que las relaciones humanas, que el contacto humano. Y si puedes mejorar tu forma de comunicarte, que es otra de los beneficios que se va a tener, la forma de relacionarte, la forma, por supuesto, de gestionar y de ser asertivo en tus emociones y en tu comunicación, va a ser de gran beneficio. Por supuesto, vas a mejorar a nivel de tus relaciones, vas a poder desarrollarte para poder identificar cuáles son ese tipo de relaciones que debes establecer, cuáles son el tipo de negocios en el que puedes tomar, poder de alguna forma conocer un poco más a ti mismo y a las personas que tienes alrededor. Si eres un buen líder, quieres saber un poco más de cómo está tu gente, cómo está tu negocio y, por supuesto, brindar sin duda esta ayuda. Y una de las cosas importantes, el rediseño de tu pensamiento. Tenemos pensamientos del pasado, pensamientos de la infancia, patrones de creencia que son realmente irracionales y es importante que en este taller los vamos a poder identificar para poder hacer un cambio en ellos. ¿Okay? ¿Cuáles son esos patrones de pensamientos
esas creencias irracionales que no funcionan, que son obstáculos para que puedas tener una inteligencia emocional. Y aquí en este taller lo vamos a poder conocer, lo vamos a poder identificar para gestionar las emociones y para desarrollar una mayor inteligencia emocional, desde el autoconocimiento y por supuesto desde la autorregulación, desde el desarrollo de la empatía y de la mejora en las relaciones interpersonales. Te pregunto, Mayreli, porque es mi forma de aprender. Cuando dices patrones de pensamientos irracionales, ¿me puedes dar un ejemplo de lo que es un patrón de pensamiento irracional? Sí, me encanta. A ver, todos estos pensamientos que nos enseñaron desde que éramos chiquititos, lo que nos decía la abuela, lo que nos decían nuestros vecinos, lo que nos decían algunas figuras de autoridad significativas, que se han convertido en aparentes verdades, pero que en esencia no lo son. Por ejemplo, todos los hombres no sirven, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, cuando yo Es una mentira, por supuesto. Y es totalmente mentira, pero cuando yo lo tomo como una creencia, al momento de yo establecer algún tipo de contacto, voy a tener conflictos, ¿verdad? No voy a poder de alguna forma relacionarme de forma asertiva. Claro. ¿Debido a qué? A una creencia irracional. ¿Por qué? Porque hablo de creencia irracional, porque se convirtió en una verdad en tu mente y se convirtió en algo que tú aseveras, en algo en que tú has desarrollado una rutina de vida en función a esa creencia. Y que quizás puedes pensar que es lo normal, pero resulta que sin duda no es lo normal, es lo común. Pero cuando puedes identificar una creencia irracional que no funciona para ti, te vas a dar cuenta que tus ojos van a ser abiertos y sencillamente hacer un cambio. Como esta, muchísimas más, creo que quizás las personas que están conectadas ya mismo pueden ir identificando propias creencias irracionales, que tú te paras en cierto momento y dices, realmente no es así. Realmente no es la verdad, no puedo generalizar de una experiencia toda la situación. Y usualmente de ahí vienen las creencias irracionales, de una generalización. Sí, no, y que te infunden temor, te infunden desconfianza y por supuesto te paralizan. Pues si tú desconfías de otros, desconfías de los hombres, por ejemplo, como dijiste ahorita, o desconfías de las personas con las cuales te relacionas, no haces sociedad, no haces alianza, te cuesta comunicarte y relacionarte con los demás porque tienes esos patrones de pensamiento, como dices, irracionales. Entonces, bueno, comprendo por ahí ya a lo que te refieres. Va a estar bastante nutrido este contenido en nuestro taller. Como hemos dicho en este espacio, sin duda el conocernos nos va a permitir tener mejores herramientas. Y esto es para tomarlo y vamos, allá afuera por supuesto ejecutarlo, hacerlo y accionar. Así que esa es la oportunidad y ese es el espacio generado porque van a haber por supuesto espacios de preguntas, técnicas, por supuesto, identificación, que es lo más importante. Yo quisiera aprovechar el momento antes de cerrar, Mayreli, porque vamos cerrando ya el tiempo de la conexión, y es invitar a los que están conectados o a los que vean este live grabado a partir de ahora, que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta relacionada con el tema, nos escriban por privado, de modo que podamos bien abordarle a través de la gestión de comentarios y responderles a sus preguntas, o también el día del taller, a los que asistan, poder tocar estos temas como preguntas frecuentes. Hay preguntas que algunos han hecho en la conexión y que tal vez no es muy apropiado llevarlo en este escenario que es público. Entonces también tenemos a disposición de todos la conexión por privado. Si tienes alguna consulta personal, pueden hablar con Mayreli como psicóloga. Ella tiene su consultorio privado para atenderles. Y si son temas relacionados con el contenido del taller que vamos a dar o del programa de formación, igualmente estamos atentos a cualquier pregunta que quieran hacer en la publicación que hagamos de este live. Mayreli, vamos cerrando, despedimos este tiempo. Tuvimos 25 minutos de conexión. Me gustaría, como la vez pasada que tuvimos 60 minutos de conexión, poder estar más tiempo, pero bueno, simplemente era un abreboca a lo que va a ser este programa de formación que iniciaremos este día sábado. Todos están invitados a poder contactar la Academia de Saberes para poder canalizar su asistencia a este programa de formación. Pero el tema bastante interesante, muy valioso, porque es un contenido de mucho valor que nos va a ayudar tú dijiste desde un principio, mis decisiones en los negocios, en las relaciones personales, en todo lo que es mi vida, el día a día. Así que a todos los invito
y que digo que no desaprovechen esta oportunidad, pues son temas de mucho valor. Repito los temas que tendremos en el programa de formación: empoderamiento, tendremos reingeniería cerebral y tendremos el tema de inteligencia emocional o liderazgo con inteligencia emocional. Mayreli, tus palabras para despedir. Así es, realmente con mucha expectativa de este taller, porque esto es algo realmente pequeño ante lo que vemos en el taller, es mucho más amplio y sobre todo el espacio de preguntas bastante personalizadas es una de las ventajas que tenemos en este taller también, prácticamente con la dirección personalizada, y es vital. Así que vamos a aprovechar de este espacio de autoconocimiento, de poder crecer como líderes en todo el potencial, por supuesto, que tenemos, que es lo más vital y lo más importante. Así que yo estoy súper emocionada y vamos a hacerlo. Por ahí le envío saludos a Edgar Pérez, que me está escribiendo. Espero que vayas al taller y por supuesto vamos a estar conectándonos por ahí. Bien, bueno, igualmente a todos los que están conectados, gracias por estar en esta colección, el día de hoy, y esperamos verlos en el taller. Están aquí en Venezuela, que hay gente que está conectada fuera de Venezuela, pero están aquí en Venezuela, esperamos verlos el día sábado y los siguientes encuentros que tendremos del programa de formación. Mayreli, gracias una vez más por tu tiempo, por este contenido tan valioso para nosotros, y a todos, gracias por estar conectados. Saludos.